Hoy nos vamos a navegar. Pero además, como dirían mis hijos, hoy nos vamos a navegar todos. Porque el pasado fin de semana se celebró en Valencia la 4ª edición del evento solidario Barco Inclusivo y nosotros estuvimos allí. Una experiencia espectacular, con alegría, risas, felicidad y mucho más. Navegamos en muchos barcos muy diversos, conocimos un montón de gente, sus historias, sus barcos y recibimos un chute de alegría que aún me dura. Así que no os lo perdáis y animaros a compartir un poco de la experiencia que allí vivimos. Bueno, cuando dices nosotros, que es plural majestático, ¿no? Porque te fuiste tú, a mí no me llevaste. A mí me dejaste aquí en la jaula, como siempre. Bueno, nosotros somos todos, somos un equipo. Y tú ya sabes que aunque no puedas venir, a ti te llevaré siempre en mi corazón. Que por otra parte, me sale más barato que pagar el billete para llevarte en avión. Será posible. Hace cosa de un año, uno de los seguidores del canal y buen amigo hoy en día me invitó a disfrutar con él de unas jornadas de pesca a ver si acabábamos con la maldición que me persigue. Plamen, menudo navegante, una maravilla de capitán y de persona. De los primeros seguidores del canal, ¿eh? Hombre. Ahí con 120 suscriptores y ahí escribía Plamen, ahí... Ya comentaba el tío, sí. Fueron unos días intensos en los que navegamos en condiciones bastante duras, pescamos por doquier y forjamos buenas relaciones de amistad entre todos los que compartimos la experiencia. Algunos lo recordaréis porque le dedicamos un par de episodios en el canal a esos días, por aquí, saldrán los enlaces, y en ese viaje conocí a otra persona que me conquistó, Andrés, un máquina de mover gente. Y allí me contó este proyecto de barco inclusivo y me convenció para participar este año en él. Y la verdad es que no me pude negar, no sé si fue su capacidad de persuasión o lo bonito de la idea, pero no me podía permitir no venir a participar en esta edición. Y así empieza esta historia en la que me voy a navegar al Mediterráneo con un gran montón de amigos. Ir a navegar al Mediterráneo, en mi caso, siempre empieza como un viaje, ya sea unas cuantas horas de coche o unas pocas de avión o una combinación de ambos, como en esta ocasión. Ocasión que, como no, requería madrugar, salir pronto por la mañana con mal tiempo y lluvia incesante de mi querida Santander, camino del aeropuerto de Bilbao, desde donde volaría a Valencia. ¡Qué gente esta de Valencia! ¿Allí no tenéis nunca mal tiempo? Porque vamos, fue llegar allí y pasar de los 16 grados de Santander a los 30 grados. Y allí me estaba esperando Plamen, que me acogió y enseñó su proyecto de vuelta al mundo. Estoy seguro que dará mucho que hablar y que os cantaremos en algún momento, pero por lo pronto aquello era como el barco de Chanquete. Menuda impresión que da de ver un barco así de grande metido en una nave. Bueno, que su plan de reforma para el barco todavía tiene como un par de años por delante. Plamen, no cortes tanto. No, está bien el barco como está. Ya os digo que hablaremos de esto en alguna ocasión. Esta vez veníamos a participar en el evento Barco Inclusivo que se desarrollaría a la mañana siguiente. ¿Y qué es Barco Inclusivo? Pues Barco Inclusivo es un evento solidario en el que un montón de gente con diversidad funcional se ofrece a regalarnos un montón de alegría y emociones a unos cuantos armadores, patrones y voluntarios acompañándonos a navegar en nuestros barcos. Realmente un regalo que nos ofrecen en una oportunidad de darles a conocer ese mar que a todos nos enamora y que cuando salimos a navegar hace que todos los problemas se queden en tierra. Pero ¿quién mejor para contaros esto que el liante de Andrés, que ha sido el responsable de liarnos a todos? Bueno, Andrés, cuéntanos, preséntate un poco. Primero, ¿quién eres? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este barco? Bueno, estamos en el Canalla, que es mi barco. Yo soy Andrés Hernández, yo pertenezco a Rotary Club Valencia Puerto, que es quien está organizando, digamos, el evento que vamos a realizar. En principio empezamos hace 4 años con mi barco, que éramos solo 16 personas con diversidad funcional. El siguiente año ya fueron 3 barcos, el año siguiente 5 barcos y este año somos 13 barcos, ahora nos han fallado 3, o sea, vamos a salir 10 barcos, con lo cual yo espero que saquemos unas 150 personas con diversidad funcional al mar. Tenemos la organización de Valencia Mar, que nos presta, digamos, todas las instalaciones. Tenemos un patrocinador que es Área Formación, que nos presta también el tema del almuerzo.
tenemos a los voluntarios de Rotarac, que son los jabatos de Rotary, los jovencitos, y tenemos a la Universidad de EDEM. Digamos que es una convivencia de muchas personas de todo tipo y condición, donde es absolutamente inclusivo, por eso le llamamos barco inclusivo, ¿no? Mencionas mucho a los rotarios, ¿no? ¿Qué son los rotarios? Bueno, yo te explico. Esto es un club, en realidad es un club que se formó a principios del siglo pasado, donde hay, digamos, dos máximas. Una que es la fraternidad, es decir, la amistad entre sus miembros, y después es la filantropía, es decir, nos unimos en todas las ciudades del mundo prácticamente, estamos en 200 países, somos unos 50.000 clubs. Digamos que somos personas que tenemos cierta capacidad de influencia en la sociedad, pues profesionales de reconocido prestigio, empresarios, etcétera, que nos juntamos para hacer cosas por los demás. No hay nada que proporcione más placer que hacer cosas por los demás. Hay muchas cosas que proporcionan felicidad, pero plenitud solo cosas como esta que vamos a hacer hoy. Y la idea original, la primera vez cuando saliste tú con tu barco, supongo que no era ni siquiera una actividad rotaria, era tú mismo que se te ocurrió o cómo surgió. Pues esto empezó porque yo estaba en una ONG que se llama Cómo Quieres Vivir, que es un grupo de parapléjicos y tetrapléjicos. Entonces cuando yo me iba a navegar y les dije, me voy a navegar, y claro, se quedaron ahí con una carilla como diciendo, esto no vamos a poder hacer la vida. Y digo, bueno, pues esto hay que montar toda la infraestructura necesaria para poder hacerlo. Me acuerdo que fui a hablar con el de las grúas de las motos, a ver cómo podíamos subir a la gente a los barcos. El primer año me acuerdo que los até, porque claro, son personas que no se podían sostener. Ahora lo hacemos mucho mejor, porque vienen sus propios asistentes. No solo subimos a las personas con diversidad funcional, sino que subimos a las personas que les asisten, con lo cual nosotros los capitanes nos ocupamos de lo que es el barco y ellos se ocupan de las personas que están. Ahora cada vez el equipo es mayor, ¿no? Porque ahora tenemos más gente implicada, está más profesional todo y en fin, vamos mejorando cada año y vamos aprendiendo. No tiene que haber ninguna limitación para poder hacer cualquier tipo de actividad. Yo creo que esto es un ejemplo de personas que tienen dificultades de movilidad, que tienen dificultades intelectuales, que sin embargo ese día disfrutan, interactúan con la radio de una emisora a otra, nos gritamos al abordaje pasando unos barcos cerca de nosotros, nos ponemos a cantar, nos ponemos gorras de capitán, participamos de un día en donde todos nos volvemos un poco niños, disfrutamos muchísimo del mar, y esta maravilla que es disfrutar del mar la podemos trasladar a mucha gente. A los que nos ha ido bien la vida, yo creo que tenemos que devolverle cosas a la vida. Yo cuando empecé a hacer esto, yo era una persona normal, pero hace 1 año y medio me dio un infarto de los gordos y ahora tengo el corazón al 37%. Yo soy uno de ellos, yo soy una persona que tiene diversidad funcional. A mí me ha ayudado mucho a entenderlos a ellos. Yo hay cosas que no puedo hacer, pero no me centro en las cosas que no puedo hacer, me centro en las que sí puedo hacer. Así que esto lo tenemos que trasladar y contagiar a todo el mundo. La felicidad va mucho de agarrarte a las cosas que tienes y no vivir sufriendo por las que no puedes conseguir. Efectivamente. Eso es así. Al final ese es el camino, ¿no? Eso es así. El camino. Y llegó el momento del evento. No podemos estar más agradecidos a Valencia Mar, que cedió las instalaciones, a Marres de Cortesía y a toda la marinería que, librando ese día, se ofrecieron a venir para ayudar en el evento. Sobre las 9 de la mañana, aquello poco a poco comenzó a tomar vida. La llegada de los primeros voluntarios, tanto del Club de Rotarios Valencia Puerto como de los jóvenes voluntarios de Rotaract y de la Universidad EDEM y los diferentes armadores de los barcos, por supuesto. El primer paso fue la reunión de patrones, en el que organizábamos a todos los patrones para que así las salidas tuviesen lugar, saber cómo iban a ocurrir, qué precauciones teníamos que tener y que todo el mundo supiese cuándo tocaba cada uno de sus turnos. Al mismo tiempo, los voluntarios estaban allí preparando actividades en las que entretener a la gente que estaba esperando el turno. Un lujo de organización que, a la llegada de los chicos, las personas con diversidad funcional, de las diversas asociaciones que venían a participar, llenó de vida aquella explanada. Un buen montón de personas nos juntamos allí para ser distribuidos en los barcos para las 2 salidas previstas. El objetivo estaba claro, que todos disfrutásemos y que nadie se quedase en tierra. Y así fue, se organizaron los grupos, cada capitán se fue llevando a los suyos y se fueron realizando las salidas de manera escalonada, con los barcos cargados de felicidad. Los pantalanes antes vacíos se llenaron de vida y alegría que rápidamente se fue trasladando a los barcos. Allí cada uno aportó lo que podía y todos nos juntábamos en el mar. Barcos grandes, barcos pequeños, barcos inmensos, cada uno puso lo que tenía a disposición de los demás. Y nos lo pasamos en grande, navegando, cruzándonos, gritando de barco a barco, hablando por la emisora, compartiendo experiencias, la gente se lo pasó, vamos. Un lujo que compartimos entre las 2 salidas. Me habría encantado poder estar en todos los barcos, pero por lo menos me llevé una pequeña muestra de la experiencia.
¿Es la primera vez que vienes a esta experiencia? Sí, sí, es la primera vez y vamos, me ha encantado. Para repetir, pero segurísimo. ¿Cómo te enteraste eso? ¿Cómo ha llegado a ti? Pues yo pertenezco a la Asociación d'Aspaín, Comunidad Valenciana, y fue por medio de ellos que nos dijeron este evento y nada, nos apuntamos para la experiencia esta. Me ha encantado la experiencia, el subir en este tipo de barcos, la gente, los rotaris, el capitán, bueno, todo. Allí todos disfrutamos, desde los más generosos, toda la gente con diversidad funcional que nos permitió empaparnos de su alegría, hasta los que estábamos allí para ayudar, a los voluntarios que no solo estuvieron ayudando, animando a todo el mundo con juegos y actividades en los descansos, sino que también tuvieron la oportunidad de disfrutar ellos mismos de la experiencia. Personalmente, ¿qué es lo que te ha llevado a participar en este tipo de iniciativas? Algo así, que puedes ayudar a la gente que tiene diversidad funcional y te sientes cercano a ello, les prestas atención. Nunca lo había hecho y la verdad que una experiencia muy chula. ¿Lo has disfrutado? ¿Has sacado algo? ¿Qué crees que te llevas de esto? Al final hemos podido compartir actividades con ellos y almorzar, hablar con ellos y saber que al final son personas como todos nosotros que no han tenido la misma suerte, pero sienten nuestro cariño y de hecho lo aprecian mucho más. ¿Y qué decir de los patrones? Cada uno con su barco, con su historia, pero todos allí dispuestos a ayudar. Andrés con el Canalla, Plamen con el Sunrise, Rubén con el Zalacaín, Carlos con el Alicia y Julio, Tono con el Sea Gabriel, Ramón con el Nausicaa, Carmen y Gonzalo con el Coral Negro, Iñaki con el Pepe Luna, Paco con el Fish Fly o Walter con el Gaudeamus. Desde los 7 metros del más pequeño a los 35 del más grande, cada uno ofreció en la medida de sus posibilidades lo que pudo. Me encantaría poder contar todas sus historias, pero nos quedaremos con algunos de sus testimonios. Bueno, pues este es mi barco y estamos metidos de cabeza en el proyecto de los chicos pues ya varios años. Y yo siempre he pensado que si algún día la mayoría de nosotros somos capaces en nuestra jornada diaria de hacer algo por alguien sin pedir nada, sin esperar nada a cambio, pues el mundo sería diferente. Y este es un proyecto que se basa en esto. Es una aventura emocional muy bonita. El ver cómo pueden disfrutar, el ver en estos espíritus de estas personas lo contentas que se ponen saliendo a ver el mar, eso es algo que te lo transmiten. Es un dicho, pero es cierto, recibes más que das. Ver que has hecho algo que donde la gente se ha sentido feliz y eso es muy bonito. ¿Cómo os enterasteis de esto de barco inclusivo? ¿Qué os ha llevado hoy a estar aquí? Tú y por ti, por tu página. Sí, porque somos súper fans, entonces pues vimos que lo anunciabas en tu página y entonces dijimos, vale, pues nos apuntamos. Hemos llevado a 10 personas y genial, nos ha parecido sí, para repetirlo. Porque era la primera vez que navegaban y que veían el mar desde un barco y entonces es una experiencia muy chula. Muy chula. Muy buena. La gente que no tiene la posibilidad de disfrutarlo, pues darle que conozca el mar, ¿no? Eso es genial. Repetiremos next year próximamente en sus pantallas. Lo intentaremos, ¿no, David? Sí, sí. Bueno, esto hay que replicarlo en muchos puertos, esto hay que empezar a hacer por todas partes. Eso es, eso es. Con el subidón de endorfinas que teníamos después del éxito del evento, no podía quedarme sin navegar a vela en alguno de los barcos y gracias a Iñaki, pues aprovechamos la tarde para disfrutar un poco navegando, pero navegando, como diría tu padre, navegando a la antigua. Hay que navegar a lo antiguo, como se navegaba antes. Un barco de madera de 1962 que le vuelve a acercar uno al mar. Bueno, literalmente porque cuando navegabas podías meter la mano en el agua.
Era consciente de que esto era una escapada relámpago, como todas las mías, y ya el domingo de madrugada tocaba ir al aeropuerto para regresar a mi querido Cantábrico, que yo creo que para no dejarme mal sabor de boca me recibió con un día radiante que pude disfrutar con mi pequeña familia, incluso con algún evento cultural ahí muy raruno de gente volando. Aquí es que tenemos de todo en Santander. Iniciativas de este tipo, cada uno en su escala, han ido naciendo en diferentes partes. En mi misma Santander, por ejemplo, Álvaro González de Aledo ha estado sacando a los niños con cáncer desde el hospital, o César Obregón sacando en su barco a gente con diversidad funcional. Al final, cada uno con sus motivaciones, sus medios, pero con la misma idea y la misma filosofía de disfrutar y hacer disfrutar de un día diferente de manera plenamente altruista. Y eso es la idea, que este tipo de iniciativas se extiendan a otros puertos, ya sea el evento Barco Inclusivo, que puede crecer a diferentes localizaciones, y Andrés sin duda está dispuesto a ayudaros y a compartir un poco sus experiencias organizándolo. Quien quiera participar de todo esto se puede poner en contacto conmigo a través de la web esta del correo electrónico este de barcoinclusivo@gmail.com. Nosotros podemos prestarles nuestra experiencia para que lo puedan hacer en otros puertos. De hecho, desde que tú hiciste el anuncio me han llamado un par de barcos de Barcelona, un barco de Rota, otro de Alicante y todo eso, que ya existe una voluntad de querer hacer, con lo cual si montamos la infraestructura adecuada lo podremos trasladar. Nosotros a nivel de metodología y a nivel de experiencia de lo que estamos haciendo estamos dispuestos a ayudar a lo que haga falta. Así que yo os animo a participar, a contactar con él en el email barcoinclusivo@gmail.com y a ver si podemos hacer que esta felicidad que hemos conseguido se pueda extender a mucha más gente. Porque insisto mucho en que los armadores y voluntarios en este tipo de proyectos reciben mucho más de lo que dan, y que al final aprendes que hay que pensar en disfrutar de lo que puedes hacer y no encerrarse en lo que ya no puedes hacer. La felicidad, en mi modesta opinión, va mucho de agarrarse y disfrutar de lo que tienes, ponerte metas y sueños, pero no olvidarte de que el camino a los sueños es largo y que si no disfrutas de él y te agobias porque no tienes todo lo que quieres o porque no tienes lo que tienen los demás, estás dejando que la vida se te escape. No quiero irme sin agradecer a todos los tripulantes, a todos los voluntarios, a todos los armadores, a toda la gente que ha apoyado este proyecto, incluso a mis compañeros youtubers o influencers como Paula, Tomás, Pedro de Alegría Marineros y mucha más gente que, aunque no haya podido estar allí, ha ayudado a la difusión de este evento y a que más gente llegase. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, nos podéis seguir en nuestras redes sociales como en Instagram, TikTok, etc. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. ¿La siguiente sácame de casa? Y la siguiente saco a Carlos de casa.